Culminan los trabajos previos y esta misma tarde empieza el dragado del Foso Real. Un total de 700.000 euros se invertirá en esta esperada actuación que dará seguridad a la navegación por ese espacio. Es canal de paso para embarcaciones deportivas, de pesca y también para las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no en pocas ocasiones lo tienen que atravesar para ganar tiempo en rescates en el mar. Darle mayor cota es, por tanto, una cuestión de seguridad. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. De momento es la noticia del día, la colocación de un geotextil en la balsa cavada en el Chorrillo y el tirado de las boyas que cierran físicamente el Foso Real son el definitivo paso previo para el inicio del dragado que va a proporcionar seguridad en el tránsito a las embarcaciones. Los trabajos se extenderán entre 2 y 3 semanas, tiempo que ya ha empezado a correr. El geotextil se extenderá sobre la balsa habilitada en el Chorrillo para el depósito de los 11.000 metros cúbicos que está previsto extraer del foso de las Murallas. Hará las veces de colador, impidiendo que los materiales extraídos se mezclen con la arena de la playa. Es una medida de seguridad más, puesto que con carácter previo al dragado se ha analizado lo que hay en el fondo del foso. Eso es precisamente lo que permite aventurar que unas 3/4 partes de lo que se extraiga podrá ser reutilizado para la regeneración de playas, siempre y cuando los análisis posteriores confirmen los ya hechos. Desde su llegada a Ceuta hace un par de semanas, la draga reina de África se ha sometido a una puesta a punto intensiva, como exige el entorno patrimonial en el que empieza su nuevo trabajo. Pues el tan de actualidad dragado del Foso Real ha puesto en evidencia una confusión muy extendida que a los estudiosos de nuestro patrimonio trae de cabeza. El foso de las Murallas Reales no es el foso de San Felipe, aunque estén convencidos de que sí lo es. ¿Por qué esta confusión? Y por otro lado, ¿existirá el foso de San Felipe? Entre quienes no se cansan de explicar este asunto, el técnico de la ciudad, Gabriel Fernández Ahumada. ¿Cómo se llama el foso de las Murallas Reales? El Foso Real. ¿Cuál es el foso de San Felipe? El Foso de San Felipe coincide actualmente con la avenida San Juan de Dios aproximadamente. Está bastante más adelante, el túnel del tren. A casi cada elemento de las Murallas Reales antecedía un foso. El tan desconocido foso de San Felipe se correspondía con la luneta homónima, entendiendo que una luneta es una pieza del sistema defensivo que guarda cierta similitud con un rebellín y con un ángulo. La luneta de San Felipe se encontraba más o menos donde estamos nosotros. Era la más cercana a lo que hoy conocemos como la estación del ferrocarril, de las 3 que en línea protegían la ciudad. Fue precisamente la construcción de la línea ferroviaria lo que cegó el foso, porque discurría por el foso de San Felipe, que se completó de mar a mar en la primera mitad del siglo XVIII. El foso de San Felipe, en su par de centenarios de vida, pasó de elemento defensivo a populosa calle de barracas. La hoy avenida de San Juan de Dios, la que enlaza Jardines de la Argentina con el Chorrillo, guarda en su interior ese foso sobre el que se construyó el túnel por el que circulaba el tren. ¿Por qué la confusión con el Foso Real? Pregunta del millón, pues no lo sé, sinceramente. Quizás incluso fallos en cartografía, se repite, incluso en archivo. Si pasan por la parada de autobuses de Puertas del Campo o si pasean por los Jardines de la Argentina, paren y busquen. Aún quedan huellas del desaparecido foso de San Felipe. La Policía Nacional selló anoche la celebración de sus 200 años de historia con un encuentro distendido con autoridades y representantes de organismos y entidades de Ceuta. El plato fuerte fue la entrega de distinciones a todos los colaboradores en los actos del Bicentenario. Entre ellos, cabe citar a la ciudad autónoma en general y a la Consejería de Presidencia en particular, la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria, la Comandancia General de Ceuta y esta casa, también, Radio Televisión Ceuta. Se trataba de agradecer toda la colaboración prestada para conmemorar el Bicentenario de la Policía Nacional y lo hacía con palabras, después de entregar las distinciones, el máximo responsable del cuerpo en Ceuta, Francisco López Gordo, quien no pasaba por alto la medalla de oro recibida hace muy pocos días.
Quiero agradecer, como dije el día de la entrega de la medalla, a la ciudad ceutí, a la sociedad ceutí, todo el cariño y el apoyo que nos ha brindado este año y en extensión a la representación de todos por parte de instituciones públicas y privadas. Sin duda alguna, el cariño, la cercanía, el reconocimiento lo hemos sentido. Precisamente la Policía Nacional ha detenido esta madrugada al presunto autor de un robo con fuerza dentro del Colegio Príncipe Felipe. El suceso se produjo pasadas las 10 de la noche. Los agentes recibieron un aviso porque había saltado la alarma del centro educativo y, desplazados al lugar, se encontraron indicios de que alguien había entrado. Para ello, había arrancado una reja y forzado una ventana. Los policías no encontraron a nadie dentro del colegio, pero sí se percataron de la presencia de un hombre fuera, quien desde un árbol saltaba a un tejado. En su intento de huida, lograron interceptarlo. Senadores del Partido Popular exigirán al Gobierno de Pedro Sánchez en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible una solución urgente y estructural a esto que denuncian, el impago de las bonificaciones al transporte aéreo. Explican que en enero de este año alcanzó una deuda total de 810 millones de euros. Senadores de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se han unido en bloque para exigir al Gobierno de Sánchez una respuesta inmediata y una solución urgente ante el impago de las bonificaciones al transporte aéreo, que supone un grave perjuicio no solo para las aerolíneas, sino también un agravio para los ciudadanos que residen en enclaves peculiares por su insularidad. Sabemos que es Hacienda quien tiene que resolver el problema y también sabemos que a fecha de ayer la contestación del Gobierno en cuanto a la deuda decía que no podía darnos ese dato porque esto afectaba a las aerolíneas. Evidentemente esto es un dinero de todos los españoles. A las aerolíneas les afecta lo que ellos le deban, pero a los españoles lo que el Gobierno no está pagando. Ante esta situación, llevarán a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible una moción para instar a solventar este déficit presupuestario que a enero de este año alcanzó la cifra de 810 millones de euros. El dinero se ha ido sacando del fondo de contingencia. El fondo de contingencia se ha utilizado para otras cosas en 2024 y nos hemos quedado sin dinero para las aerolíneas. Los residentes de estos territorios serán los principales afectados y se advierte de reajustes en vuelos y encarecimiento de los billetes. Que nos va a afectar directamente a los ciudadanos por un incumplimiento del Gobierno de Sánchez, que es el que hemos visto, del no pagar a las empresas con las que tiene comprometida una bonificación. Hablan de reducción de vuelos y hablan de encarecimiento. Según los populares, las aerolíneas no soportarán mucho más tiempo el impago de las bonificaciones. Muy poco. Porque estamos hablando de pocos meses. Por su parte, los militantes socialistas tienen este viernes una cita en su sede de Daoiz, una sede de la del Partido Socialista que acoge la convención precongresual. Un encuentro que es la antesala del 13º Congreso Regional y en el que se van a debatir las enmiendas de la ponencia marco que regirá las líneas del partido. Este próximo viernes, el Partido Socialista de Ceuta reunirá su militancia en la convención precongresual denominada popularmente como Congresillo, un encuentro donde se debatirán una treintena de enmiendas que servirán de base para la exposición de la ponencia marco que deberá de aprobarse en el 13º Congreso Regional, donde se debatirán las líneas y estrategias políticas del partido. El Congresillo reunirá a los simpatizantes socialistas en la calle Daoiz a las 5 de la tarde y también se elegirán a los delegados que representarán a la militancia en el 13º Congreso Regional del día 29 de marzo. Y en el ámbito de la docencia, las especialidades para las oposiciones de secundaria van a coincidir con Andalucía. Al final se atenderá la demanda de colectivos educativos como la plataforma de interinos que temían un efecto llamada. Después de meses de incertidumbre entre los interinos docentes y las administraciones educativas, los exámenes de las 32 especialidades previstas para optar al cuerpo de profesores de secundaria y sectores singulares de formación profesional se distribuirán entre 2025 y 2026. Esperamos que sea la semana que viene cuando salga esa convocatoria de secundaria, respetando las mismas especialidades que salen en Andalucía y esos interinos no tengan esa avalancha de personas que vengan de otras comunidades. A tenor de los datos iniciales, tras la modificación normativa se desarrollarían 16 especialidades de secundaria y FP
en 2026. En otro sentido, y propiciado por la negativa de 2 sindicatos melillenses, continúa sin modificarse la orden que permite trasladar la nota de examen a quienes se hayan presentado en otras comunidades. Al final es tener un acceso igualitario, o se quita ese mecanismo en todas las comunidades o nosotros creamos esa protección para los interinos de aquí. Esta circunstancia afecta a las personas que opten tanto a las oposiciones de secundaria como de primaria. El Museo del Paseo del Rebellín estrena mañana una exposición con la obra fotográfica de Miguel Ángel Domínguez Cebey. Se titula Mar de Esperanza y es un trabajo íntimo, personal y solidario. Todo lo recaudado va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Será a las 7 de la tarde la inauguración de esta colección fotográfica del autor Miguel Ángel Domínguez este viernes 21 de marzo, una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 4 de mayo y que recoge un proyecto personal centrado en el mar y la vida. La exposición Mar de Esperanza es un impulso a la reflexión, donde su autor rinde homenaje a su hija fallecida hace 2 años. Un trabajo intimista y sensible con un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta, una muestra que trasladará a los visitantes la belleza de la costa ceutí, su luz y su paz, y un mensaje de fuerza, coraje y resiliencia, y que podrán visitar en la sala de exposiciones temporales del Paseo del Rebellín. La Iglesia de África será el escenario esta tarde del concierto de Egeria, un cuarteto vocal femenino acompañado por percusión y lira. Se encuadra en el tercer ciclo de música sacra en los templos que organiza el Instituto Mediterráneo de Culturas y patrocina la ciudad autónoma. Egeria interpreta música medieval intentando conectar lo celestial con lo terrenal desde la perspectiva del musicólogo y en el marco de la amplitud que da la época. Cada intérprete interpreta, ¿no?, este tipo de imágenes tan poéticas. En realidad es todo un mundo. Pero es precisamente, yo creo, la magia de este repertorio, que cada uno, sin faltar a la verdad, tenemos una visión completamente distinta. Nada menos que 20 años después se van a reencontrar el Ceuta y el Hércules este sábado en el Murube. En la primera vuelta de la temporada, los blancos cayeron por 2-0 en el Rico Pérez, pero en el estadio ceutí se midieron por última vez en una fase de ascenso en 2005. El Ceuta y el Hércules se van a ver las caras este sábado en el Murube 20 años después, cuando en la temporada 2004-2005 se midieron en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División. Los herculanos ganaron los 2 partidos y tras superar en la final al Alcalá dieron el salto de categoría. El Hércules venció a la entonces denominada Asociación Deportiva Ceuta en el partido de ida en el Murube con un gol de Álvaro Cámara. En la segunda vuelta los alicantinos se impusieron en el Rico Pérez con goles de Sisi en la primera parte y de Cámara en el comienzo de la segunda, eliminando al equipo entonces dirigido por el vasco Carlos Terrazas. Un Ceuta que tenía en sus filas a jugadores como el portero Jaime, David de Coz, Platero, Sandro Berruezo, Diego Reyes, Basti o Tati Maldonado. El Ceuta ya se había medido anteriormente al Hércules en la desaparecida Segunda B. De hecho, fue el primer adversario en el primer encuentro de la historia del equipo alicantino en la categoría de bronce hace 37 años. Tras su descenso de Segunda, el Hércules debutó en Segunda B contra la histórica Agrupación Deportiva Ceuta en la primera jornada de la temporada 88-89 en el Rico Pérez, un partido que acabó con empate a 0. Aquel Ceuta tenía como entrenador al ya fallecido José Ramón Pérez Moncho, que 2 años más tarde ficharía por el equipo herculano. En ese Ceuta había jugadores como el portero Manolo, Lozano, Ondina, Quintero, Ocenda, Barrientos, Pozo, Muñoz Pérez, Julio Soler, Antelo o Hito. Hércules y Ceuta se reencontraban en la actual temporada en Primera Federación y los alicantinos vencieron por 2-0 en la primera jornada de Liga. Los blancos son ahora terceros con 7 puntos más que los levantinos, que están a 2 puntos de los puestos de playoff. Por su parte, la Unión África Ceutí está en una complicada situación a 7 jornadas del final de la Liga en Segunda División. El equipo unionista sigue en puestos de descenso tras su grave tropiezo del pasado sábado contra el Sporting La Nucía y antes de visitar en esta jornada
al Alcira, segundo clasificado. La dura derrota del pasado sábado contra el Sporting La Nucía, que se presentaba como colista en el Guillermo Molina y remontaba un 3-1 para imponerse por 3-5, ha dejado a la Unión África Ceutí en una delicada situación en puestos de descenso, aunque empatado a 24 puntos con el equipo que marca la permanencia, el Leganés, que tiene pendiente acabar un partido aplazado con el Alcira. A ver, creo que mucha explicación no hay, no es momento quizás de hacer análisis, uno en caliente siente mucha bronca, mucha amargura porque se nos escapa un partido que en el primer tiempo creo que lo teníamos controlado. Y bueno, nada, como dije antes, no hay mucho análisis para hacer, masticar bronca, amargura y queda levantarse. El Ceutí tiene 7 partidos por delante para intentar salir del atolladero y mantenerse en una categoría a la que ascendió en 2019. Nos jugamos mucho, ahora semana a semana nos jugamos la permanencia y duele decirlo, pero es una realidad que nos toca afrontar. Creo que no estamos siendo conscientes de lo que nos jugamos y un partido que para nosotros en una guerra, una final, recontra importante, se lleva los 3 puntos del rival, así que no hay mucho análisis para hacer. El equipo Caballa juega este sábado en la pista del Alcira, segundo a solo 3 puntos del líder, que es el Betis. Difícil reto para el Ceutí ganar en tierras valencianas, pero el margen de error es cada vez menor. Sí, sabemos que el margen cada vez es más chico. Nos toca hacernos cargo de la situación en la que estamos. Como jugadores profesionales que somos, tenemos que afrontarlo, tenemos que hacer autocrítica. Conozcamos ya la previsión meteorológica para las próximas horas. En este primer día de primavera, el viento nuevamente del sur trae otra nueva borrasca, Martiño, que dejará chubascos durante la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados. Mañana, en principio, se reduciría el riesgo de lluvia, que quedaría localizado con algún chubasco débil a media mañana y al mediodía. El viento volvería a cambiar de dirección para soplar de suroeste, mientras que las temperaturas se mantienen. Pues es todo de momento, pero pueden seguir informados en la página web de la Televisión Pública y en nuestras redes sociales. Nosotros volvemos a las 8:30 para actualizar toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós.